Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Mm. Esto es Triálogos. Vamos a estar platicando el día de hoy acerca de democracia y dictadura. La idea es, pues, preguntarnos ahorita lo mismo que están haciendo campaña en las elecciones en México. Y particularmente la oposición está ahorita poniéndonos en una disyuntiva a la hora de que hacen su discurso, diciendo si vamos a votar por la democracia o vamos a votar por la dictadura. Entonces a mí me parece un poco curioso ese planteamiento. Y bueno, pues entonces el día de hoy vamos a estar platicando acerca de eso. Y para este tema, pues nos acompaña Betty Gutiérrez. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto, hace mucho tiempo que no estabas aquí con nosotros. Sí, ¿verdad? Buenas noches. Ahorita aquí para echar un poco de platicada, a ver cómo nos va. Mm. Sí, pues a ver, vamos a ver, ¿tú cómo ves este tema de que de repente nos ponen la disyuntiva de democracia o dictadura? Si vamos a votar por la democracia o vamos a votar por la dictadura. A mí me parece un poco obvio que eso de votar por la dictadura, pues es una expresión bastante sin sentido. Pero bueno, pues no sé, ahí tú me dirás también tu apreciación. Y bueno, pues el día de hoy precisamente tenemos que platicar de esto. Y esa es la idea de la plática de hoy. ¿Tú cómo ves el tema de esa disyuntiva, de esa decisión? Fíjate que aquí yo creo que es importante que partamos de los conceptos, ¿no? O sea, de cuál sería el concepto, al menos en el concepto formal, ¿no? De democracia, ¿no? Y cuál es el concepto de dictadura, ¿no? Y cuáles son como las cosas que lo integran, ¿no? En los hechos, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor es una democracia, pero pues hay grupos fácticos, ¿no? Que no sabe por ahí, creo que una candidata qué significa, ¿no? O sea, hay grupos fácticos que sí son los que en realidad ejercen un autoritarismo, aunque sea una democracia. Entonces, creo que es importante que ahí tú que eres el máster, nos ayudes con los conceptos de los significados de las palabras, como para empezar a entender pues cuáles eran los 7 puntos claves, ¿no? Que nos vas a ayudar. Sí, por supuesto. Vamos a estar platicando efectivamente de 7 puntos. Yo creo que son los clave que la idea de lo que deberíamos estar platicando cuando hablamos de democracia o de dictadura. Y bueno, pues si quieres empezamos con el número uno. Yo creo que debemos empezar por los griegos, Ujú. ¿de acuerdo? Yo creo que debemos empezar por los griegos porque los griegos tuvieron varias ciudades antiguas, los griegos antiguos tuvieron varias ciudades de referencia como parte de su civilización. Una es Troya, que tuvo una guerra contra el resto de las ciudades griegas, y en ese enfrentamiento, pues conocimos al rey Príamo, conocíamos a Héctor y a Paris, los hijos del rey. Paris se robó a Helena de Micenas y se la llevó a Troya. Y finalmente Troya se enfrenta a una guerra que dura muchísimo tiempo, pero al final terminan engañando a los troyanos y metiendo un caballo a la ciudad y destruyéndola. Toda esa historia habla de diferentes personajes: Agamenón, Menelao, el mismo personaje de Aquiles, Patroclo y diferentes personajes, y de repente todos estos personajes pues nos los ponen hasta el mismo Ulises que era rey de Ítaca, de una isla. Entonces, al final, todos esos personajes son reyes. Todos esos personajes son reyes, al igual que reyes anteriores en ciertas historias de la Grecia antigua, que de repente nos hablan acerca de diferentes reyes. El rey Midas, que tocaba todo y se convertía en oro, o el rey Minos de Creta, que tuvo un hijo que es el Minotauro. Pero todos esos son reyes,
Solamente hay una ciudad que de repente va a sobresalir, pero eso es ya hasta una etapa más moderna de la historia de Grecia, que va a ser Atenas. Y Atenas se convierte en una democracia. Atenas es una democracia y esa palabra es importante porque además tiene un origen griego. Sería precisamente demos, que es pueblo, y kratos, que es autoridad o poder. Y entonces, bueno, pues tenemos esa como primera línea de entendimiento. Todas las ciudades griegas, aun cuando nos hacen referencia, es que los griegos fueron los que fundaron la democracia. Pues sí, pero la historia clásica de los griegos son reyes. Y eso no es democracia. La democracia se presenta por fin en Atenas y es una forma en la cual los hombres libres, porque además se vivían libres y vivían esclavos, y los hombres libres son los que eligen su gobierno. Entonces, aquí es el pueblo, y ese pueblo solamente son los hombres libres, los que deciden quiénes son los que van a gobernar. Pero además hay otro dato importante dentro de la historia de Atenas. Todo esto pasa en la ciudad de Atenas. Y sucede que dentro de la historia de Atenas, habría que decir que esta democracia era un periodo pequeño en el cual la gente tenía que hacer una labor de administrador, de ordenador, de poder ayudar a su pueblo, y después dejaba ese puesto y se regresaba a hacer sus actividades. Es como el mejor caso, la mejor condición de los jefes de calle o jefes de manzana. En realidad sería una labor que la gente ni siquiera le gusta, porque tiene que ser una labor extra a las cosas que cotidianamente vienen haciendo. Esa no debería ser su fuente de riqueza. Era una labor social. Y entonces sucede que a mí me dicen dentro de mi colon, dentro de mi calle, oye, ¿quieres ser el administrador y tú pagarle a los policías y tú pagar al de la basura y tú andar cuidando que todos paguen? No, porque es un chorro de trabajo y yo tengo cosas que hacer. Bueno, pues precisamente al final la obligatoriedad de la democracia en Grecia, en Atenas, era esa, era efectivamente, oye, vuélvete el administrador de la ciudad y tienes que hacer esa labor dejando de hacer lo que tú venías haciendo y dedicarle un poco de tiempo a la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad hace cosas por ti. Yo creo que en ese sentido tiene una legitimidad. La legitimidad es que las sociedades se crearon para cuidarnos o existen porque nos cuidamos. Desde la antigüedad todo el tiempo, hasta del paleolítico, el hombre no tenía ciudades, no tenía dónde vivir, deambulaba, pero de repente hacían su fogata y todos cuidaban la fogata. Y cuando atacaban animales, cuando atacaban otros tribus, otros grupos sociales para robarles su comida o para atacarlos, para robarles bienes, sucede que la sociedad se protegía. Venía una bestia, un oso, y venían a atacarlos. Pues todos tienen que hacer su labor, las mujeres tienen que cuidar a los niños, los ancianos tienen que andar cuidando que de repente no pudiera haber otro ataque por otro lado. Y la gente tendría que estar, todos los hombres tendrían que estar tratando de defenderse contra el oso. ¿Qué pasa si uno se cae? Pues todos los demás deberían de estar entrando para cuidar al que se cayó. Esa sociedad es esa organización es lo natural, debemos de cuidarnos todos y precisamente el que alguien tome un papel es porque tiene habilidades para poder dirigir, para poder ayudar y esa labor es porque está cuidando a la sociedad. Eso lo entendieron los griegos y después lo entendieron otros teóricos posteriores, de los cuales ahorita vamos a hablar. Pero al final, esa es la idea clave de cómo podríamos estar hablando de un inicio de democracia. Y una persona terminaba su periodo, regresaba a sus actividades y a todo mundo le tenía que tocar un rato hacer participar en su sociedad. Hoy la democracia no es eso, nada para nada. Entre otras cosas, tiene dos diferencias clave que yo creo que son importantes. Una, la democracia en muchos países y ahora es para todos, todos, no hay esclavos, está abolida la esclavitud en la mayoría de las sociedades modernas. Y por el otro lado, la democracia es, participan todos, no hay diferencia entre que unos participen y otros no. Entonces, eso es la gran diferencia de lo que sería nuestro modelo de democracia, ¿no?
Y bueno, pues al final un poco quiero darte esa idea de lo que sería la democracia de Atenas. ¿Cómo ves esa primera idea clave de lo que sería el origen de la palabra y un entendido de por qué la democracia se entendía como se entendía y ahorita cómo la debemos entender? No Oye, sé si... pero entonces también, a ver, si te entendí bien, entonces también democracia también sería libertad. Eh, democracia sería libertad. Yo creo que aquí estamos teniendo dos ideas, dos entendimientos. Por eso te, ajá, sí, sí. Porque una es la democracia de Atenas. Solamente la ejercían los hombres libres. Y en ese sentido, pues sí, sí, la democracia solamente es para los libres. Pero en nuestro sentido moderno, la democracia es efectivamente la libertad de elegir a tu gobernante, de elegir a tus funcionarios públicos, de decidir. Yo tengo opciones y decido quién va a ser mi gobernante. Bueno, pues eso efectivamente sí es otro entendido de lo que sería libertad. Si quieres eso, lo dejamos un poquito al final, porque creo que faltan dos conceptos clave antes de esa idea para poder hablar Sí, sí, de perfecto. Sí, democracia. pues sí retomémoslo porque yo hace ratito escuchaba un video de Milei, ¿no? Entonces, ¿no? Donde hablaba de la libertad que tienes, ¿no? De trabajar 18 horas o morirte de hambre, ¿no? Entonces, como dónde entra la libertad de la gente de decidir un modelo libertario, ¿no? Que a lo mejor no es democrático, ¿no? Entonces, si ahorita nos platicas el tema de nosotros que era autoritarismo, ¿no? O dictadura y democracia, ¿no? Entonces, el siguiente Sí. concepto que deberíamos tener claro, pues es el de dictadura, ¿no? Ahora, fíjate que aquí hay yo creo que dos ideas importantes que deberíamos estar platicando. Me gustaría que para poder terminar este punto número uno, que ya me alargué mucho sobre ese punto, nos acordáramos de un momento de la historia de Grecia, que en la cual se enfrentan todas las ciudades, o sea, después de que originalmente los griegos se enfrentaron a los persas invadieron la zona de Grecia y todas las ciudades que estaban alrededor, Tebas, Esparta, Atenas, Micenas y diferentes ciudades, Delfos, al final esas ciudades para defenderse se unieron, se pusieron de acuerdo, pero Atenas tenía una democracia. Y finalmente, a la hora de que atacaron los persas venían terribles a arrasar y a destruir las ciudades y a atacarlas. Entonces, hay dos momentos ahí muy importantes. Una es, por ejemplo, la defensa de la ciudad. Fíjate que dentro de todo, pues tienen sus rituales y tienen sus características históricas. Los griegos creían en los dioses y en el futuro, y el futuro se los planteaba vamos, estaba escrito. Entonces, los miembros de la asamblea, los representantes de la sociedad, acudieron con el oráculo de Delfos. Delfos era otra ciudad y había un sacerdote que hablaba con los dioses. Y entonces ese sacerdote de repente escuchó a los dioses y los atenienses le preguntaban, oye, ¿cómo nos defendimos de los persas? Y sucede que entonces el sacerdote les dijo, es que ustedes tienen que defenderse con una muralla de madera. La muralla de madera no la entendieron. Y entonces para los dos personajes más importantes de la ciudad, que eran Temístocles y Arístides de repente dijo, es que lo que tenemos que hacer es construir esa muralla, hacer un muro con madera y que no se metan, es unas paredes alrededor de la ciudad. Y Temístocles dijo, no, lo que hay que hacer son barcos. Es una metáfora lo que nos está diciendo el oráculo, no es una muralla. La muralla de madera van a ser barcos porque los persas también vienen en barco y nos van a atacar. Entonces sucede que al final se empiezan a pelear dentro de la asamblea. ¿Quién decide qué es lo que se va a hacer? Y se sometió nuevamente a votaciones. Es un fenómeno, precisamente aquí le preguntaban a la gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y la gente arrojó vasijas a las calles de la ciudad. Se rompieron los pedazos de vasija y la gente anotaba ahí el nombre de quien no tenía la razón. Y esa persona iba a ser castigada para poder ser enviada fuera de la ciudad al exilio. Entonces se votaba en contra de alguien. Y sucede que la gente empezó a votar. Hay una escena muy conocida de Arístides que está en la calle viendo a la gente votar y se acerca un ciego
y el ciego quiere ir a votar, y entonces Arístides le dice, oye, vamos a votar, yo te llevo. Piensa ayudándolo, el ciego ni siquiera sabe quién lo estaba ayudando. Y a la hora de que llega a votar, dice, yo te anoto, ¿quién quieres que anote en el pedazo de vasija para que la juntemos? Y entonces ahí te pongamos quién es el que quieres que expulsemos de la ciudad. Y el ciego dice, quiero que anotes a Arístides. Y Arístides se sorprende. Dice, ah, caray, ¿por qué quieres que anote a Arístides? Ah, pues es que ya escuché mucho de Arístides y ya no me cae bien ese señor. Entonces ya, adiós, no lo quiero. Y es así, es muy emotivo. O sea, yo creo que parte de las características de la votación es que también es un tema que aboga más hacia las emociones, no hacia un razonamiento. Y la gente terminó votando por, bueno, este señor votó por Arístides. Arístides anotó el nombre de Arístides y puso la vasija en el lugar, el pedazo de vasija que se llama, el pedazo de vasija se llamaba ostracón. Entonces se juntaron los ostracones, empezaron a contarlos y el que tuvo más votos, es decir, el que querían que perdiera, el que no querían hacerle caso, fue Arístides. Y Arístides con ese voto perdió. Y lo expulsaron de la ciudad y lo mandaron 10 años fuera de la ciudad. Todavía ahí venía la amenaza de los persas, pero Arístides, que era un personaje muy importante, lo expulsaron de la ciudad 10 años. Es por eso que ese periodo en donde lo mandan al exilio, 10 años, se llama ostracismo, por el ostracón, por el pedazo de vasija. Y sucede que a Arístides se le conoce a partir de ese momento como Arístides el Justo. Es una historia bastante conocida, bastante conmovedora, la parte de Arístides, en donde pierde aún, a pesar de haber ayudado al ciego y haber sido un hombre justo y que cumplió con lo que el ciego pues bien podía haber escrito, Temístocles. Pero bueno, al final Temístocles, su opositor, fue el que ganó. Y Temístocles lo que ordenó fue hacer barcos. Y efectivamente los barcos sí defendieron la ciudad. Y sí lograron detener el ataque de los persas. Los persas perdieron en una batalla que se conoce con el nombre de la batalla de Maratón, en la cual hubo un corredor muy importante, Filipides, pero finalmente también, además de haber ganado contra la infantería que venía caminando, ganaron en 2 batallas mandamales, que además ahí los griegos no eran muy buenos en los barcos. Lo que lograron hacer es hacer tantos barcos que de repente lograron rodear a los persas, se juntaron todos los barcos y se pegaron todos, y entonces se convirtió en un pedazo de tierra, todos los barcos juntos, y los griegos sí eran muy buenos en enfrentamiento hombre a hombre. Sacaron sus espadas cortas, se enfrentaron a los persas y les ganaron. Y al final fue una batalla naval, pero encima de los barcos, pues en realidad fue abordaje y fue un enfrentamiento persona hombre a hombre. Y ahí los griegos ganaron. Y entonces en esas batallas, la de Platea y Mícala, que son 2 batallas navales, al final los persas tienen que huir. Pero eso fue gracias a que los griegos unidos en Atenas y Atenas decidiendo correctamente con Temístocles, defendieron la ciudad. Y bueno, pues es un ejemplo también de cómo se hacían las votaciones y para lo que servía la democracia. Yo creo que son ejemplos interesantes, son historias muy valiosas que de repente te dicen, ah, mira qué curioso cómo se comportaban y cómo respetaban el tema de las votaciones. Esa historia, digo, no sé si tú conocías esa historia no, pero la realidad es que cada que platico contigo es como una biblioteca andando, ¿no? Gracias. Aparte me sale gratis, o sea, aprendes y te diviertes y gratis. Entonces, pero no conocía esa historia. Bueno, al final las ciudades griegas se enfrentaron entre ellos, se pelearon, o sea, ya los persas se fueron, y entonces ahora Atenas era la gran héroe, y Esparta se enojó. No, como que los atenienses son los mejores. Y Esparta tenía un rey, no eran democracia, ellos eran una monarquía militar, nomás tenían una educación militar los espartanos, y se van a enfrentar a los atenienses. Y los atenienses van a construir una muralla, ahora sí. Y esa muralla los protege del ataque de los espartanos y van a estar ahí enfrentándose, aunque van a tener enfrentamientos y se van a morir algunos. En los funerales, el gran dirigente de la ciudad ahora es otro personaje muy importante también en la historia de la Grecia antigua, que se llama Pericles. Y Pericles inspira a la gente diciendo, es que nosotros somos la mejor ciudad, somos la mejor sociedad, somos lo más
voy a poner en palabras actuales, somos lo más moderno y lo más justo que existe. ¿Por qué? Porque somos una democracia. Por eso es válido que luchemos y que le ganemos a los espartanos. Lo dice en los funerales de los muertos caídos en la guerra, que se llama la guerra del Peloponeso. El Peloponeso es la zona, es la región sur de Grecia. Es una especie como de isla, solamente pegada por un pedacito de tierra. Pero sucede que ese enfrentamiento que hace Esparta con Atenas se llama la guerra del Peloponeso, y ahí se van a enfrentar. Y ahí sucede que Pericles va a utilizar ese término. Somos una democracia y por eso somos grandes. Por eso somos valiosos, porque somos una sociedad en la cual cada participante, cada representante es un pedazo valioso de la sociedad. Participa en las decisiones, participa y es valioso en su opinión. Su aportación debe de ser brillante y debe de echar de todas las ganas hacia su sociedad. Era una forma de entender la democracia. La verdad es que también yo creo que rescatamos de aquí, yo creo que esta podría ser bien nuestra segunda idea. La democracia en sus orígenes existe para que aportemos nuestra parte a la sociedad con entusiasmo, con el máximo valor, con todo lo que valemos y podemos aportar con nuestra creación de valor hacia la sociedad. Un parásito no es válido en una democracia. Por eso también son expulsados de la sociedad algunos, precisamente también un modelo democrático. Sócrates murió envenenado por cicuta, fue condenado por la asamblea en un proceso democrático. Por más que quieras, Sócrates, que es un filósofo grandioso y enorme, y que además su leyenda sobrepasa muchas cosas, murió en una democracia. Fue una democracia la que implantó que él debía de morir. Entonces, bueno, pues al final yo creo que esa aportación de valor. Al final, ¿por qué nombro a Sócrates? Yo creo que entre otras cosas porque Sócrates murió por el delito de estar, ¿cómo se dice? Siendo perverso, haciendo perversa a la juventud, pervirtiendo a la juventud. ¿De acuerdo? Como haciendo como que, o ahí no Es entendí. que los jóvenes, Sócrates enseñó su método socrático que se llama la mayéutica. Ok, preguntas. Por medio de las preguntas, llegas Ujú. a la verdad. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Entonces al final decís las preguntas adecuadas. Y tu interlocutor, si está mintiendo o tiene intereses o no son válidas las cosas que te está diciendo, va a caer en problemas a la hora que le preguntes, se queda callado. Lo vas a hacer enojar. Exacto, a veces hasta termina, ya te la sabes, ¿no? Le empiezas a cuestionar, le empiezas a hacer preguntas y entonces te ataca a ti, Sí, ¿no? luego me peleo con los bots, ¿no? Luego así como para ejercicio de divertirme, ¿no? Claro, porque las preguntas son durísimas. Una Ujú. buena pregunta a una persona honesta lo mete en aprietos. No Entonces le eso gusta. se consideraba, o sea, el hecho del método aristotélico se consideraba corrupción. Socrático. El método socrático, Socrático, perdona. si es la mayéutica, son preguntas y al final sucede que los jóvenes cuestionan a sus padres y los padres lo vieron como un problema. ¿Cómo que me cuestionas? ¿Por qué te estoy castigando? No, pues ¿por qué me estás castigando? ¿Pero es que te fuiste con Sócrates a platicar? ¿Y qué tiene de malo? Es que no debes ir. ¿Por qué no? Porque Mm, él te está enseñando cosas como sabes. Es que lo que te enseña es cosas perversas. ¿Y eso de dónde lo sacas? Ah, este maldito, ¿no? Y entonces ya me metió en aprietos. ¿Ahora qué le digo? Pero eso no es parte de la, o sea, hace ratito tú decías que deberíamos de participar como sociedad, ¿no? Eh, como animosamente, ¿no? Eso no es parte de la función de la sociedad preguntar, ¿no? Cuestionarse, ¿no? Claro. Pero quien cuestiona al sistema, quien cuestiona el orden establecido, va a incomodar. Y si incomoda, pues al final es un problema. Porque sucede que puede ser que ponga en peligro privilegios, oligarquías, autoridades, o de repente quiera cambiar las cosas. Sugiera que las cosas que se están haciendo ahorita no sirven.
Eso le pasó a muchas personas, le pasó a Hegel, le pasó a Marx, le pasó a Lenin, le pasó a Madero, le pasó al mismo Hidalgo. O sea, son personas que incomodan al final. Te sabes el final de todos esos personajes. Sí. Y te sabes el juicio por parte de ciertos grupos en donde dicen es que esos son perversos, porque están atentando contra el status quo, están atentando contra el sistema y son peligrosos. Y hay que regresar al modelo donde todo mundo estábamos como ya, no hay problema. ¿Quiénes son los que no están en problema? Pues los que viven bien, los que están en buenas condiciones. Al final, en ese caso de Sócrates, pues eran los papás, los adultos, que no querían que los hijos los cuestionaran. Porque sucede que los tienen aperitos pues, cuestionando sus actitudes y sus decisiones. Híjole, pero está bien complicado entonces porque, o sea, si me dices que democracia es el poder, ¿no? Del pueblo, de la gente, ¿no? Pero, pero no tienes tanto poder como para cuestionar a la gente que no debas de cuestionar aunque estés en una democracia. A ver, entonces te estás diciendo, ya dijimos que es democracia, los griegos, lo original, ya vimos cómo es el modelo ateniense. Ujú. Ya vimos que a veces eso mete en aprietos, porque la misma democracia decidió que Sócrates muriera, Ajá, ¿vale? O la ajá, misma democracia decidió que Arístides fuera expulsado de la ciudad, cuando era un hombre justo y cuando era un hombre bueno. ok. Pero al final creo que los dos terminamos cayendo, y mucha gente termina cayendo en que la democracia es una aportación, y es la aportación de valor, y es lo valioso, que todo mundo participe, que todo mundo cuente, que todo mundo opine, y que se genere lo más valioso para la sociedad. Y tú me dices es que ese sistema genera aprietos. Y entonces trae también consigo tensiones sociales, dificultades y posiblemente hasta rompimientos sociales, pues porque llegas al extremo en donde hasta criticas a la sociedad, criticas al sistema. Entonces, al final, no sé si tu pregunta es, ¿estamos, la democracia en serio también te mete en aprietos y destruye a la sociedad? Yo no he visto un solo caso en que eso pase. Siempre Ok, es una amenaza. ok. Yo creo que la democracia siempre ha aportado valores y justicia. Yo no he visto, ojalá alguien me contradiga, ojalá alguien pueda decirme, no, sabes que la democracia sí generó problemas. Eh, yo creo que el problema individual de la democracia, pues sí, de repente trae injusticia como la de Sócrates o la expulsión de Arístides, que en este momento fue la mejor decisión para la sociedad, porque el valor principal era la sociedad. Sucede que Arístides en ese caso estaba poniendo en riesgo, porque si hacían una muralla de madera en la ciudad, los persas la quemaban y se metían a la ciudad y le iban a saquear y iban a violar a sus mujeres. Era mejor enfrentarlos y la decisión de hacer barcos fue mejor. Entonces, pues sí, o sea, al final fue un poco una buena decisión. Es que te lo preguntaba No quiero porque, idealizar la es que, democracia. Uh -huh. pero mira, te lo preguntaba porque ahorita la parte que sigue, que es la de autoritarismo, ¿no? O sea, yo veo ejemplos de países como China, ¿no? Que son, hay palabras que no quiero decir, ¿no? Porque luego le dicen uno que es rojo, ¿no? Pero lo mío es un tema más de duda. Que son tipos de gobierno que son autoritarios, ¿no? Así se pueden considerar, pero el desarrollo y el beneficio que ha tenido para mucha gente, pues ha sido superior, ¿no? A la disminución de la pobreza, la disminución de las brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea bueno un modelo u otro, ¿no? Sino más bien lo mío, evidentemente, pues, son dudas, ¿no? Que con quién mejor que contigo para preguntarte. Ahora, fíjate, te quiero decir dos cosas que yo creo que son muy valiosas de eso que estás diciendo. Una, Winston Churchill, que no se caracterizó por ser muy demócrata, la verdad, se caracterizó por ser muy autoritario, que por cierto, el día de hoy se cumple un aniversario más de su muerte. Interesante, que Hoy. estamos hablando de Ah, Winston Churchill. okay. Winston Churchill sucede que decía que que la democracia, ¿cómo decía? Déjame recuerdo bien, la democracia es el peor sistema
político que existe, sin contar todos los demás. ¿No? Así como que hacía como un sarcasmo, pues sí, es muy malo, es muy deficiente, tiene muchos defectos, pero todos los demás son peores. Sí, ok, de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Es el sistema político más malo que existe, si no contáramos a los demás. Sí, entiendo que pues, todo es perfectible, ¿no? Y yo creo que sí, 1000 veces vivir en un país democrático que en un autoritario, ¿no? No lo sé, no lo sé, porque acabas de decir también otro problema, en donde es cierto. Entendemos hoy otro problema, y yo creo que aquí vamos a la cuarta idea. A ver, déjame repito las tres ideas. Los griegos y su democracia, con Atenas y los hombres libres. Punto número 2, la aportación personal de la sociedad, del individuo sobre la sociedad es valiosa. Uh-huh. Punto número 3, la idea de Churchill diciendo, pues sí, tiene imperfecciones la democracia. Y punto número 4, el problema del lenguaje. El lenguaje es muy tiránico, es muy perverso. Hablar de autoritarismo y hablar de democracia, no terminamos de ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Es complicadísimo y tenemos que ponernos de repente de acuerdo de qué estamos hablando. China, la República Popular China, surge de una revolución. ¿De acuerdo? Uh-huh. La revolución china, al final, con varios miles de chinos, con miles de millones de chinos, miles de millones de chinos, es el único sistema político-social que ha sacado a 900 millones de personas de la pobreza. Y es un sistema en el cual el dirigente lo impone un partido, un buró. Uno solo. Uh-huh. Y el buró, pues es un grupo muy congelado, no se mueve. Y es el grupo que se logró colocar a partir de la Revolución China. Pero no conocemos del todo el modelo chino. Abajo en los grupos de las ciudades, en los pequeños pueblos, en las pequeñas comunidades, hay decisiones sobre quiénes deben de estar dirigiendo esos grupos, hay asambleas, hay participación, porque es parte del modelo que los chinos quieren imponer. Y ahí discuten qué es lo mejor para su sociedad, qué es lo que deben producir, cómo se deben repartir los recursos, cuáles son las prioridades sobre las decisiones de lo que se tiene que tomar, drenaje, agua, luz, seguridad, caminos. ¿No? Yo creo que evidentemente no entendemos muy bien la cultura china, que es una cultura ancestral y que tradicionalmente, que además tiene miles de años, tradicionalmente fue una cultura autoritaria. Tradicionalmente no, el lenguaje. Tradicionalmente tuvo un grupo que más bien el resto de la población no decidió quién iba a gobernarlos. Okay. No impuso a su gobernante, nunca le preguntaron. Entonces, bueno, pues eso es tradicionalmente lo que ha pasado en China, pero sí hay participación china, ¿eh? O sea, tampoco hay que decir que eso pasa. Hay comunidades en donde había elecciones, todo el siglo XX hubo elecciones en comunidades, y llegaba hasta el último pueblito, y sucede que ahí se decidía lo que alguien ya había decidido. Entonces, ya, pues la votación era más un mero trámite. ¿Qué tan cercano a nuestra definición actual de democracia es ese tipo de comportamientos en donde hay urnas, cada 6 años decidimos y sucede que van a votar y aquí está tu credencial, vienen y votan y todos más hay que votar por Pedrito, y el que vota en contra de Pedrito pues no le toca comida y le toca zape y va a ser repudiado por su sociedad y además estoy vigilando, güey, tienes que votar por Pedrito, no hay opción. Entonces sucede que al final esa es la situación que de repente se vive en cada comunidad. Eso te estoy hablando del caso México. Pero es que, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Yo creo que la libertad de la democracia debería de radicar en que yo pueda tener el poder de estar mejor, ¿no? Valga la redundancia. Ajá. ¿Me explico? O sea, y
como que eso no sucede, ¿no? Entonces, digo, lo poco, ¿no? Escasísimo que yo conozco de modelos como el de China, ¿no? Que a lo mejor la gente no tiene ese poder de cambiar de partido, porque ni siquiera, o sea, la verdad es que no conozco mucho, pero sí me queda claro que la gente sí tiene el poder de estar mejor, ¿no? Y en los países que se supone que son democráticos, a mí esa parte se me hace como confusa. Yo no sé si a más gente le pase que también se confundan. O sea, en teoría tú deberías de tener el poder de estar mejor, ¿no? Por eso es el poder en el pueblo, ¿no? Pero no sucede, ¿no? Entonces es como confuso. Mira, yo creo que hay que retomar aquí una idea clave, una idea básica, que es precisamente el origen de nuestra modernidad. Y se trata de un pensador que se llama John Locke. John Locke vive en la época de la Revolución Inglesa en 1648 y otra revolución que tiró otra vez a un gobierno en 1688. En la de 1648 mataron al rey. El rey es el que se opuso a las decisiones del parlamento, a un parlamento. El parlamento de repente quiere tomar decisiones y quiere hacer que el rey se someta a las decisiones del parlamento y que haya un documento regulatorio, que haya un marco jurídico. En esa época los reyes de todos los países europeos, Inglaterra, Francia, España, Austria, decían que los había puesto Dios y todo el mundo aceptaba esa visión, hasta hacían milagros, tocaban a alguien en la cabeza y los curaba de lepra. Eso es lo que los reyes hacían y se demostraba así que ellos eran elegidos por Dios. Evidentemente, pues es entre catarsis y no sé, algún tipo de actitud social, pero al final eso pasaba. Entonces sucede que al rey lo pone Dios. Ahora sucede que el Parlamento dice, no, a ver, el rey tiene que respetar este marco jurídico. El rey se pone pesado, el Parlamento se enfrenta a él, hay una guerra civil y finalmente atrapan al rey y le cortan la cabeza con un hacha curva. Ahí está el verdugo, tocan los tambores y tracas y le cortan la cabeza. Y sucede que deja de haber un rey, una temporada. Hay un miembro del Parlamento que se llama Oliver Cromwell que dirige a la sociedad. Y sucede que establecen un decreto, una carta que debe de ser obedecida por todos. Un marco jurídico, bien, malo, regular, primitivo, lo que quieras, al final es lo que establece. John Locke escribe finalmente un libro, hace un escrito para analizar el hecho y decir, es que esto sí fue lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un gobierno, vamos a quitar a Dios de la ecuación. La sociedad se puede matar entre ellos. Tenemos tantos egoísmos, tenemos tantas vicios, que al final, si no los regulamos por las leyes, pues nos lleva el demonio. Y segundo, pues el gobierno está para vigilar los derechos de los individuos que componen esa sociedad. Entonces aquí John Locke pone dos marcos importantísimos dentro del esquema de lo que es el derecho. Uno es, o más bien, la democracia, el origen de la explicación de todo esto. Uno es válido o para qué queremos un gobierno. ¿Por qué no nos matamos? ¿Por qué no somos unos aborígenes cavernarios como lo que éramos durante 95,000 años? ¿Por qué no nos agarramos a garrotazos? Pues porque lo que debe vigilar la sociedad en conjunto, todos deberíamos estar vigilando, como en las mejores condiciones cuando atacaba el oso, es que hubiera derecho a la vida, hubiera derecho a la libertad. No debería haber esclavitud, ni debería de estar alguien decidiendo por mí o restringiéndome a hacer cosas. Y debería haber derecho a la búsqueda de la felicidad. Y entonces, para garantizar esos derechos, que esos derechos están dados por naturaleza al hombre, sucede que la sociedad ha decidido poner gobiernos. Si el gobierno no sirve para eso, si el gobierno no sirve para vigilar el cumplimiento de mis derechos,
la sociedad tiene el derecho de quitarlo y poner uno nuevo. Ese modelo se llama contractualismo. Es el contrato social. Después lo recupera Rousseau, lo recupera Montesquieu, lo recupera un montón de ilustrados y lo utilizan también en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y repiten las palabras de John Locke. Como el gobierno de Jorge III de Inglaterra no ha respetado los derechos inalienables del hombre que debemos de tener los miembros de la sociedad que vivimos ahora en las colonias americanas, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la búsqueda de la felicidad, lo hemos tratado de hacer, hemos sido pacientes y sucede que le hemos pedido que hagan las cosas y no garantiza eso. Por esa razón nos declaramos independientes, quitamos ese gobierno y nos vamos a declarar nosotros independientes, vamos a poner nuestro propio gobierno. Y entonces sucede que efectivamente lo que acabas de decir hace rato, que ya me enrollé, es el tema de que para qué existen los gobiernos. Tú al final dices, oye, y la palabra autoritario, democracia, democracia simulada en la que ponen unas embarazadas, en donde el cacique del pueblo es el que decide que va a ser Pedrito, el que tiene que ser. Plurinominales, ¿no? Que tú me acabas de decir que tengo derecho a la libertad, ¿no? De yo decidir qué es lo que se tendría que hacer. Y hay un montón de funcionarios que no fueron elegidos, ¿no? Que ni serán elegidos, ¿no? Y son los que deciden cosas que se van a vetar o cosas que se van a hacer, ¿no? Entonces, sí, eso es muy complejo. Y bueno, pues al final, pues es que es perfectible, o sea, al final es que el sistema no está funcionando. Ahora habría que ver cuál funciona mejor. Si los chinos en su República Popular, con un buró que establece una dirigencia, que ha estado continuando durante más de 80 años, bajo ese modelo, o cerca de 80 años, y sucede que al final, pues establece su modelo, pero saca de la pobreza a 900 millones de personas. No es un número exagerado, es la realidad, es el dato correcto. Sucede que al final dice, oye, pues Pues así como no que sé qué malito, tanto malito, no está. Pero siempre te han dicho que eso es malo, ¿no? que también habría que cuestionar efectivamente los derechos inalienables que platicamos hace un momento. El derecho a la vida o el derecho a la libertad. Yo no sé y no quiero cuestionarlo, pero sí hay mucho que se habla al respecto del derecho a la vida en China. Sí, ¿Cuántas actitudes o acciones de repente fueron de pena de muerte o de masacres sí, creo que para hasta lograr ese modelo? un hijo, ¿no? Y si tenían más de un hijo, creo que había unas leyes ahí extrañas, ¿no? Que son como, en Está caso rodeado que de son, mitos. No lo exacto, niego, pero yo no sé si sea cierto tampoco. no, yo tampoco, la verdad es que son como leyendas, ¿no? Pues ahí urbanas, ¿no? Que nada, que no se tiene el exceso de información que se tienen, se supone, ¿no? Que se tiene en los países con democracia, ¿no? Sí, yo creo que los dos modelos sí son muy perfectibles. Yo no sé qué tan malo sea uno o el otro, pero sí me ayuda mucho platicar contigo. Ahora, entonces ya aquí metimos dos ideas clave adicionales, que fue el problema del lenguaje y la tiranía de las palabras, y el problema, o más bien el origen de los esquemas de gobierno que, que tienen un fundamento filosófico que sería John Locke, que después es retomado por las constituciones modernas. Hoy, nuestra constitución, junto con otras 180 constituciones del planeta, pues proponen lo que dice John Locke. El gobierno, la autoridad, el poder dimana del pueblo. El pueblo es el que decide que haya un gobierno. El gobierno existe para garantizarle los derechos inalienables a la sociedad. Si no lo garantiza, el pueblo puede decidir quitarlo y poner uno nuevo. ¿Cómo lo decide? Pues hay mecanismos humanitarios, pues hay elecciones, porque en la Revolución Francesa pues no hubo elecciones, hubo una decisión de que de repente vamos a quitar al rey, vamos a perseguirlo y vamos a matarlo, o en Inglaterra, y le cortaron la cabeza a los dos. Entonces al final, pues sucede, o en México, mucho gusto, había unas, supuestamente había elecciones y ganó Porfirio Díaz y se levantó en armas Pancho Madero y tiró al gobierno. Y entonces no fue por medio de elecciones, ese es el proceso ideal que debería de pasar, elecciones. Entonces, bueno, ahí tenemos el fundamento filosófico que sería John Locke. Ahora,
Dictadura, yo creo que está muy ligado a una oligarquía. ¿De acuerdo? Hay una minoría que de repente detenta el poder. Y esa minoría en nuestros tiempos modernos cotidianamente ha sido, pues, los ricos, la plutocracia. La decisión, los que deciden son los ricos, son los grandes potentados. Y quieren que el gobernante en México y en muchos lugares, quieren que el gobernante sea fulano. Que en México siempre son los mismos, ¿no? O sus hijos. Pues Pero es en que, ningún es que ese sentido es un problema. de meritocracia, ¿no? Sino son temas heredados, ¿no? Que les regalaron empresas nacionales, ¿no? Bueno, prácticamente se las regalaron, ¿no? Ok. Claro, al final hay pues tú lo has dicho bien, al final, de repente habría que cuestionarse cuál es el origen de la riqueza de los megarricos en México y en otros lugares. Yo particularmente creo que en México sí se debe mucho a oligarquías que han decidido que el hijo sea el que detente el poder y al final ese grupo ha sido muy reducido. O sea, me llama la atención, por ejemplo, que Carlos Slim, el hombre más rico del planeta, otra vez sucede que su primo hermano es Harp, que era el dueño de Banamex, que además, por cierto, dice que se ganó la lotería en su juventud, ¿no? Y al final, bueno, pues Suertudo, hombre, suertudo. te llama mucho la atención tanta casualidad, ¿no? Tanta suerte que Yo quisiera no encontrarme un tenemos billete de 500 en el piso, en la calle, ¿no? Qué cosa que además te estoy diciendo eso y al final, evidentemente, si me encuentro un billete de 500 en el piso, en la calle, pues se le cayó a alguien, ¿eh? Sí. Pero bueno, al final ese tema de la meritocracia yo creo que es un tema ahí que de repente te pone en cuestionamiento y el cuestionar lo que estamos diciendo pues es incomoda. Sócrates vivió fruto también del cuestionamiento. Yo creo que la democracia final ideal lleva a los cuestionamientos, ¿no? Espérame un momento porque tengo que sacar a mi perro. No suceder una desgracia. Y bueno, pues al final aquí, parte de lo que yo creo, vamos a retomar algunas ideas. Yo creo que por un lado, efectivamente, de dónde se origina la palabra democracia, de dónde se origina el tema, o más bien, qué es lo que buscaría la democracia en sus orígenes, que sería la aportación de todos. Las palabras de Churchill diciendo, no, pues es que la democracia, pues es el peor sistema, siempre y cuando no consideramos a todos los demás, ¿no? Todos los demás son peores. El tema del lenguaje, que al final te meten aprietos, oye, una democracia y eliges a tu gobernante, pero siempre tienes que elegir al mismo que ya te dijeron que tienes que decidir, ¿no? Tienes que decidir que la comida tiene que ser en el restaurante de las vacas. Si no es ahí, pues entonces tú estás mal y tu democracia no es válida, ¿no? Y tu democracia, o sea, al final se somete a ese tipo de presiones. Bueno, ya vimos el fundamento filosófico con Locke y me preguntabas acerca de la libertad. Te voy a decir aquí, yo creo que hay dos elementos clave también dentro de lo que sería la modernización de la democracia, que no es ajena a nuestros tiempos. La democracia surge en algunos países, pues el primer tercio del siglo XIX, en Europa, y al final es precisamente gracias a las revoluciones que se tiran a los gobiernos monárquicos, feudales, pero ahora se establece una plutocracia, se establece el gobierno de unos ricos potentados que son los que ahora dirigen. Curiosamente, algunas veces fueron las mismas personas, ¿no? Y bueno, pues sucede que esos mismos de repente ahí se establecen y ahora sí está bien, vamos a hacer una democracia y ahora vamos a decidir y vamos a darle libertad a la gente. Y la gente es libre de morirse de hambre. La gente es libre, no, mira, y te estoy diciendo un tema que yo lo leí sobre casos del siglo XIX como discurso, como argumento, y ahorita tú me vas a recordar uno que pasó, creo que hoy o ayer. Sí, con mi ley, ¿no? Que lo están cuestionando, entonces te digo que alguien le dice en un video, ¿no? Que si alguien tiene la libertad de trabajar 14 horas al día o morirse de hambre, ¿no? Y le dice, tú dices que si yo decido, ¿no? Trabajar 14 horas,
pues tengo la libertad, pero no, más bien es que no tuve opción, ¿no? Entonces Milei le contesta, pues sí, también puedes decidir morirte de hambre, ¿no? Y dice, bueno, yo quisiera que alguien me pagara 1,000,000 de pesos cada que trabajo, ¿no? Entonces el cuate que lo está entrevistando le dice, o sea, no, no te pases, ¿no? O sea, dista mucho que tú ganes 1,000,000 de pesos a lo que yo te digo que son los derechos básicos humanos, ¿no? Entonces, cuando te preguntaba de la libertad, ¿no? Que te da la democracia, pues también a eso quería llegar, ¿no? Que me explicaras. Claro, pero yo ya aquí ya te puse un marco conceptual y filosófico importantísimo, básico, indispensable que hay que tener. John Locke y las declaraciones y las constituciones y los fundamentos proponen que el gobierno existe como un mal necesario. Sí, ahí a lo mejor coincido un poco con el lo básico, el inicio de la argumentación de mi ley, en que el gobierno no es lo deseable. No estamos trabajando para que exista un gobierno. Estamos trabajando para que tengamos los instrumentos para que se cumplan los derechos inalienables del hombre. Si ese medio es el gobierno, pues no tenemos de otra. Es como lo que decía Churchill. Pues es lo peor que existe, pero es lo menos peor. O sea, por eso creamos un gobierno. Pero el gobierno existe para garantizar los derechos humanos. Ya a partir de eso, todo lo demás tiene que pensarse. Entonces, no es posible que alguien trabaje 19 horas, 18 horas. Y ese fue el argumento que estaba discutiendo Milei en esa entrevista. Y es el mismo argumento que le discutían a los dueños de las fábricas en la revolución industrial del siglo XIX. Oye, ¿por qué permites que trabajen niños? ¿Por qué trabajan personas durante 20 horas, 18 horas, continuas, sin descanso? Es que compré máquinas, no pueden apagarse porque si se apagan, pues pierdo dinero. Pues sí, pues contrata a 2 personas. Es que necesito ganar dinero, pues sí, pero sucede que ya vives como rico, mega rico, súper rico. Y eso no es una denuncia aislada, son denuncias cotidianas de un montón de gente que además respetamos. El último caso que yo me acuerdo es Adal Ramones, un medio cómico que es de malón. Sucede que fue a una entrevista a presentar que él iba a hacer el cuento de Navidad. Y entonces iba a representar un personaje que se llama Ebenezer Scrooge. Scrooge es un personaje que en la Navidad quiere ganar dinero y es un avaro y tiene unos empleados. Charles Dickens escribió ese cuento para denunciar la avaricia de los ricos. No es posible que utilices ese argumento para defender de repente a las oligarquías. Me parece ridículo. Me parece no entender qué estoy poniendo en escena. Ni siquiera entiendo el fondo de lo que estoy poniendo, de por qué me estoy parando y me están aplaudiendo la gente. Al final me aplauden porque soy bien chistoso y porque digo simplezas de preparatoriano y por eso es que soy bien exitoso dentro del medio chistoso, pero sucede que no entiendo el fondo de por qué estoy ahí y qué es lo que estoy representando y cuál es el mensaje que se lleva la gente después saliendo del teatro y qué es lo que van a discutir en sus casas. Y efectivamente, lo que pretendía Charles Dickens, lo que pretendía Víctor Hugo, hablando de Los Miserables, hablando del Jorobado de Notre Dame, hablando de Oliver Twist, hablando de los niños maltratados en los orfanatos con Oliver Twist, con Charles Dickens, era denunciar que había derechos inalienables que no podemos olvidar. Niños que trabajan en las fábricas, niños que viven en las calles. Debemos cuidar eso, para eso existen los gobiernos. Entonces, de repente que me digas que un gobernante dice, no, pues no importa que decidan si quieren trabajar 19 horas o que se mueran de hambre. Pues ni una ni la otra, estás tonto, pues tú te deberías vigilar que no pase ninguna. Ese es tu trabajo, y esa es tu aportación. El punto número 2 de lo que estamos platicando, ¿para qué quieres aportarle a la sociedad? ¿Para qué quieres ser presidente? ¿O será para que enriquecerte? Para ser popular. Pues la popularidad no te deja mucho, ¿eh? No me digas eso. Por lo menos me imagino que el señor habrá gastado mucho en su campaña para ser popular. Pues mejor hubiera puesto un circo.
O sea, yo creo que el señor quería aportar a su sociedad y de repente sucede que a los que le quiere aportar es a un grupo pequeño de la sociedad. Eso es lo que a mí me parece que es precisamente la gran distancia, la gran diferencia de si estoy velando por la sociedad completa o estoy velando por un grupito. Alguien en la universidad de repente me discutió, oye, es que ya te diste cuenta que si agarramos todo el dinero de los ricos y los repartimos, se quedan sin nada y les das muy poquito y sucede que no resolviste el problema. No es un tema momentáneo, pero eso yo lo cuestionaría si tuviera el dato, hubiera tenido el dato que tengo hoy. El 70% de la riqueza del país, en México, el 70% de la riqueza del país la tiene el 1% de la población. Un 1% de las personas tiene el 70% de la riqueza del país. Y eso efectivamente si lo repartes, pues sí alcanza, ¿eh? Esa ridícula es que me dicen, no es que no alcanza, sí alcanza, ¿cómo no? Claro que alcanza y alcanza bien. Y además Sí. sigue produciendo, no me digas eso. O sea, no Sí. me digas que es momentáneo, que de repente doy eso. Es ahorita, más mañana, más pasado. No sé para qué quiere alguien que ya tiene 5 yates, el sexto yate. Sinceramente es algo ridículo. Y es efectivamente lo que debería velar también la democracia. La democracia, el gran problema es que, como Sócrates, al final la democracia te meten aprietos. Y los Sí, luego, cuestionamientos te meten aprietos. luego los demócratas están transmitiendo desde Capri, ¿no? Ahí presumiendo bajas impuestos. Oye, pues Así es se cierto. venció nuestra hora, se nos fue rapidísimo. Yo no sé aquí cómo de repente estuvo el tema. Yo creo que hay que hacer parte 2. Pues mira, no hablamos de la dictadura, yo creo que está velada la dictadura atrás. Al final lo que te digo es, ¿qué queremos como sociedad? ¿Para qué existe la democracia? ¿Para qué existe el gobierno? ¿Para qué decidimos? Y debería ser para velar para todos, no para un grupito, para todos. Todos deben tener alimentación, trabajo, justicia, igualdad ante la ley. No debe haber privilegios. No debe de haber de repente que alguien no pague impuestos. Y bueno, pues nada, pues ya nos ganó el tiempo. Betty, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la plática. De repente me prendo y así estoy como que me enojo. Pero bueno, No, muchas gracias. Y aparte contigo, cada que me pongo a platicar contigo aprendo, entonces está perfecto. Muchas gracias, Héctor. gracias. Pues estamos platicando en otra ocasión más aquí en Historiadores, en una semana más de pláticas. Y bueno, pues nada, pues nos seguimos viendo por aquí en otro programa más en la revista Corposal. Muchísimas gracias, Alma Besares en la producción, a Jaime Villarreal en la dirección del canal. Gracias, Betty, por acompañarnos y gracias a todos ustedes que nos vieron. Denle like, sigan el canal de Historiadores en YouTube y pues nos seguimos viendo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.